Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva conferencia en este ciclo en el cual estamos aprendiendo a despertar nuestra conciencia espiritual en preparación al congreso del año que viene, en junio. Les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan siempre lunes a lunes y especialmente a los que ingresan por primera vez. Este ciclo de conferencias podemos realizarlo gracias a la generosa colaboración de todos que permiten que esto sea posible. Aquí tienen en esta placa la manera en la cual pueden contribuir desde Argentina a través de un código QR o desde el link comunidad.org.ar, contribución voluntaria, y desde fuera de Argentina a través del código QR de PayPal. Les agradecemos enormemente, ustedes hacen que esto sea posible. Hoy nos acompañan personas de todas partes, y es tan lindo esto, poder hacerlo llegar a tantos lugares, y nuestra intención es seguir abarcando al mundo entero, hacia los confines, desde Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Perú, México, Venezuela, Canadá, España y especialmente Estados Unidos, que es de donde reside nuestro orador del día de hoy. Ahora les contamos unas partes técnicas, ¿no?, de esta conferencia para que todos podamos escucharla lo mejor posible. Vamos a mantener silenciados los micrófonos de todos. El chat permanecerá cerrado, salvo el chat que diga preguntas, en el cual ustedes pueden realizar preguntas a Sandra y que dice preguntas, ahí pueden escribirle las preguntas a ella. Después, también les queríamos contar que en esta ocasión, Finley, a quien Inés lo va a presentar, junto con Elsie Arévalo, Jean va a hablar en inglés y Elsie va a realizar una interpretación de una manera que nosotros le llamamos consecutiva. A diferencia de la conferencia anterior, en esta oportunidad Jean va a hablar, va a expresar una idea y Elsie lo va a traducir. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque nos parece que Elsie tiene un conocimiento muy profundo de Jean y puede interpretar la esencia del mensaje que Jean nos quiere transmitir. Bueno, sin más, ahora la dejo a Inés para que presente a nuestro orador. Gracias, Marieta. Y gracias a todos por estar de nuevo con nosotros. Hoy es una alegría enorme en este día de primavera recibir a nuestro orador que nos va a hablar sobre la primordialidad del amor en la oración contemplativa y en la vida contemplativa. Es un tema que, bueno, Jim es psicólogo clínico, contemplativo de gran experiencia, fue monje y en esos años tuvo la dirección espiritual de Thomas Merton, así que le ha dedicado toda su vida después a seguir profundizando en el estudio de las tradiciones contemplativas, de los místicos, y ofrece una visión moderna para nosotros. Es miembro principal del Centro de Acción y Contemplación, donde está con Richard Rohr, y es autor de numerosos libros. Desde allí ofrece una guía muy, muy confiable para los buscadores de este camino contemplativo. Da retiros, charlas, cursos, y es ahí donde lo conoció Elsie hace ya más de 10 años. Así que bueno, para nosotros es una alegría enorme recibirte, Jim, y a vos, Elsie. Elsie también trabaja en la Universidad de Loyola en Los Ángeles, es subdirectora del programa del Centro de Religión y Espiritualidad. Nos conocemos más o menos, pensábamos, hace ya 10 años, desde el programa de espiritualidad cristiana, Lleva el Camino al Corazón,
hizo una maestría en teología pastoral con especialidad en dirección espiritual y también estudió psicología. Así que muchas gracias, Elsie, por traducirlo a Jim. Y yo quisiera entonces ahora presentarte, Jim, ponerlo en spotlight a Jim para hacer una oración. Nos gusta, Jim, al empezar, que todas las personas, ya son 300 personas acá por Zoom y las que están por YouTube, y nos gusta, les invito a todos que hagamos una bendición para Jim. Y dispongamos nuestros corazones para recibir desde el corazón de Jim, desde las palabras que hoy va a pronunciar desde su sabiduría, desde su experiencia, y que podamos nosotros también recibirlas con un corazón abierto. Nos unimos en un único corazón. Y que así sea. Y te dejamos ahora el micrófono a vos, Jim, para que puedas comenzar. Now the microphone's yours, Dr. Finley, so that you may begin. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome, everyone. I'm so grateful for the opportunity for us to be here like this together. Bienvenidos a todos. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí juntos. I'll begin first by saying we're going to be exploring here together a way to pray. Empezaré diciendo que estaremos aquí explorando una manera de orar That's based on the teachings of Jesus. basadas en las enseñanzas de Jesús. That in the Gospels, they asked Jesus, out of all these beautiful things that you teach, what's the one thing that would ground us in understanding everything that you teach? En las escrituras le preguntaron a Jesús, de todas estas cosas lindas que tú enseñas, ¿qué es la cosa primordial que nos ayudaría a fundamentarnos en lo que tú enseñas? What is that one thing that you teach us about God and about ourselves, that if we aligned our heart with that, everything else would fall into place? ¿Qué es esa cosa única que si alineáramos nuestro corazón, todo lo demás cayera en su lugar? And Jesus said that the greatest commandment is to love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And he said the second commandment follows from it, to love your neighbor as yourself. Y él dijo que es el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y la segunda parte que le sigue es a tu prójimo como a ti mismo. And he said this relative to his teachings that God is love. Y lo dijo esto relacionado con su enseñanza, que Dios es amor, Who in an ongoing act of love is creating us in the image and likeness of love. que en un acto de amor que es continuo nos está creando a la imagen y semejanza del amor, For love's sake alone. solo por el amor. That love is our origin, El amor es nuestro origen, love is our sustaining ground, and love is our destiny. es nuestra base que nos sostiene y es nuestro destino. And so we give ourselves in love Entonces nos entregamos en el amor to God, who freely chooses to give himself to us. a Dios, que Él Dios elige darse a sí mismo libremente a nosotros. For in the reciprocity of love, our destiny is fulfilled. Porque en este dar y obtener de amor se llena el propósito del amor. Mm. So when I entered the monastery right after high school,
Cuando yo entré al monasterio después de la secundaria and lived there as a monk for nearly 6 years, y viví como monje por 6 años, I learned from Thomas Merton how to turn to the teachings of the mystics. yo aprendí de Thomas Merton cómo aprender de las enseñanzas de los místicos. And I learned that there are mystics called the nuptial mystics, Y aprendí que hay místicos que son místicos nupciales, such as Saint Teresa of Avila, Saint John of the Cross. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. They're called nuptial mystics because they saw married love as the primary metaphor that expresses mystical union with God. Y se llaman místicos nupciales porque vieron al amor matrimonial como la metáfora principal que describe a este amor. And in the monastic order I entered, the Cistercian order, Y en la orden que yo entré de los cistercienses, it traces itself back to Saint Bernard in the 11th century, who was a nuptial mystic. esa orden es basada en San Bernardo de Claraval, que es también un místico nupcial. In fact, the monks in this Cistercian order, they take the traditional 3 vows of poverty, chastity, and obedience. Ellos toman los 3 promesas de castidad, obediencia y pobreza. And as a cloistered monastery, they take a vow of stability, not to leave the monastery. Y como monjes de clausura también prometen no dejar al monasterio, To grow where you're planted, don't go roaming around. crecer donde estás plantado, no andar corriendo por todos lados. And they take a vow of love, Y ellos hacen una promesa de amor, which they call conversion of manners. que le llaman ellos la conversión de las formas. For de las maneras. Jesus said, be ye perfect, even as your heavenly Father is perfect. Porque Jesús dijo, sé perfecto, así como el Padre que está en los cielos es perfecto. And God is perfect in love. Y Dios es perfecto en el amor. And so I want to share with you then a way to pray Yo quiero compartir con ustedes una manera de orar that experientially grounds us in the beauty of this love. que nos ayuda a enraigarnos, fundamentarnos en la belleza de este amor. That is, we hear of it and it's inherently beautiful. Oímos de esto y nos damos cuenta que es de por sí lindo, precioso. And from time to time, I experience this oneness in love. Y a veces experimentamos esta unidad en el amor. But how can I habitually ground myself in this love so that it's the way that I experience everything that I experience? Pero ¿cómo puedo yo de una manera habitual enraigarme, establecerme en este amor para que sea la manera permanente que veo la vida? That a mystic is not someone who says, listen to what I've experienced. El místico no es alguien que dice, mira lo que he experimentado. The mystic is one who says, look what love has done to me. El místico es alguien que dice, mira lo que el amor ha hecho en mí. That there's nothing left of me but love. No hay nada más en mí que el amor. And so when I die of everything less than love, Cuando yo me muera de todo lo que es menos que el amor, nothing will be left of me nada va a quedar de mí. but who I am in God Pero quién soy, solo quién soy yo en Dios and who God is in me, y quién Dios es en mí, which is this loving oneness que es esta unidad en el amor, that alone is ultimately real. que es lo único que es real. And so how do I then experientially establish myself in this oneness in love? Entonces, ¿cómo me establezco yo de una manera experiencial en este amor? As an habitual underlying awareness, Como un conocimiento habitual or a sensitivity, or a delicate responsiveness o una sensitividad that gives witness to and incarnates this love. que le da testimonio a este amor. And Y so I'll begin then by sharing this way to pray, yo empezaré enseñando esta manera de orar,
which has helped me to practice this love path. que me ha ayudado a mí a practicar este camino en el amor. And as I share it, you can consider how it might possibly help you Y, to cuando lo, continue to deepen in love. y al compartirlo, los invito a que consideren cómo puede esto ayudarle a ustedes a crecer en el amor. And so to begin, you sit in a quiet place. Se siente en un lugar callado. You remind yourself that God is all about you and within you. Te recuerdas a ti mismo que Dios está alrededor y adentro de ti y en todos lados. As St. Augustine says, closer to you than you are to yourself. Como dice San Agustín, más cerca de ti que tú estás de ti mismo. You remind yourself that God is loving you into the present moment. Te recuerdas a ti mismo que Dios te está amando en el momento presente. That if God would stop loving you into the present moment at the count of 3, Y si Dios dejara de amarte en el momento presente al contar 3, you would at the count of 3 vanish away and disappear. desaparecieras al contar 3. For you are nothing, absolutely nothing, separate and apart from the infinite love of God. Porque no eres nada, absolutamente nada, separado del amor de Dios. But it's your very nothingness without God that makes your presence to be the presence of God. Pero es tu nada sin Dios que hace que tu presencia sea Dios. And you're sitting in prayer to learn from God how to realize this unitive mystery. Y te sientas en la oración para aprender cómo vivir en este misterio de unidad. The God-given godly nature of every breath and heartbeat. En la naturaleza divina de cada palpitar de corazón y cada respirar. And so the intention here is to sit in prayer, giving yourself in love to God who's giving God's infinite love to you. Y la intención es sentarse en la oración, entregándote en el amor a este Dios que se está entregando a ti en amor. And as a way to practice this, the guidelines for the practice would go this way. Y para practicarlo, las guías de cómo practicarlo fueran de esta manera. When you sit in prayer in this stance of faith, Cuando te sientas en oración en esta posición de fe, when you inhale, listen to God's silent I love you. cuando tú inhalas, escucha el te amo de Dios. God pouring herself out and giving herself away whole and complete as the intimate immediacy of who you simply are. Dios entregándose completamente en su infinidad, en la inmediatez del momento. And when you exhale, Y cuando exhalas, exhale yourself. exhálate a ti mismo, That is, give yourself in love, entrégate en el amor, to the love al amor, that will at the next inhalation infinitely give itself to you. que se va a entregar a ti en la próxima inhalación. So the prayer embodies this reciprocity of love incarnate in your breath. Entonces, esta oración encarna la reciprocidad del amor That en can, tu respiración, that can expand out and permeate your body, permeate your whole being. que entra y penetra a todo tu cuerpo y todo tu ser. Be sincere. Sé sincero. Thomas Merton once said, with God, a little sincerity goes a long, long way. Thomas Merton dijo una vez que con Dios un poquito de sinceridad nos lleva muy lejos. Be patient. Sé paciente. Be humble. Be open. Sé humilde y sé abierto. To this reciprocity of this back and forth loving union with God. A esta reciprocidad en el amor, en la unión con Dios. Now, as you sit like this, mientras te sientas de esta manera, every aspect of your being will come rising up into your awareness.
Cada aspecto de ti se levantará en tu conciencia, en tu conocimiento. In the unguarded vulnerability of meditation, sadness arises. En la vulnerabilidad de la meditación, a veces sale la tristeza, surge la tristeza. Maybe there's something in your life right now that you're very sad about, and understandably so. Tal vez hay algo en tu vida que entendiblemente te tiene sintiendo triste. And in the unguarded vulnerability of the prayer, the sadness rises up into your awareness. Y en la vulnerabilidad de la oración, esta tristeza sale a tu conocimiento, tu conciencia. And as the sadness arises, listen to God as you inhale, listen to God's silent, I love you, loving you through and through and through, sadness and all. Y en lo que esta tristeza viene, al inhalar, escucha el yo te amo de Dios con la tristeza y todo. Finding in your sadness no hindrance to God freely choosing to be infinitely in love with you. Encontrando no bloqueo, que Dios te ame por medio de esta tristeza. And then when you exhale yourself in love, sadness and all, to the infinite love that with the next breath is loving you infinitely, sadness and all. Cuando tú exhalas, exhálate completamente, tristeza y todo, dándote a este amor que te acepta tristeza y todo lo que sientes. And so too with all that arises within you as you sit in prayer. Y también con todo lo que surge adentro de ti en lo que tú te sientas en esta oración. If you're confused about something, Si estás confundido, as you inhale, inhala, listen to God's silent, I love you, loving you through and through, confusion and all. al inhalar, oye el te amo de Dios, amándote completamente en tu confusión y todo. Finding in your confusion no hindrance to being infinitely in love with you. Encontrando ningún bloqueo a amarte en tu confusión y todo. As infinitely precious in God's eyes in the midst of your confusion. Precioso en los ojos de Dios en medio de tu confusión. So too with regret. También si te arrepientes de algo. So too with feelings of shame. O también si sientes vergüenza acerca de algo. So too with physical pain. O dolores físicos. So too with a loved one you're deeply concerned about. O también si estás preocupado de algún ser querido. With all that arises. Y todo lo que surge adentro de ti. As it arises. Y cómo surge en ti. Be aware that it's arising. Date cuenta que está surgiendo. It's your life. Es tu vida. It's your body. Es tu cuerpo. It's your heart. Es tu corazón. It's your feelings. Son tus sentimientos. And be aware of God flowing into you, giving himself, giving herself in love to you as precious in the midst of your life. Y date cuenta, este Dios que entra y penetra en ti, dándose a sí mismo en medio de lo que estás pasando en tu vida. The lesson we're trying to learn here La lección que estamos tratando de aprender aquí is that which is essential never imposes itself. es que aquello que es esencial nunca se impone en nosotros. That which is unessential Y lo que no es esencial is constantly imposing itself. siempre se está imponiendo en nosotros. The love that never passes away El amor que nunca termina never imposes itself. nunca se impondrá en ti. That which is endlessly passing away Y lo que siempre se está terminando, is endlessly passing away. siempre se está terminando. So Dr. Finley, everything that's passing away, it's always also passing away. That's right. That's right. And not only is everything that passes away constantly passing away, but the you that's caught up in these things, that you is also passing away. También el tú que está atrapado en estas cosas que pasan, también pasará. Because breath by breath, Porque respiración por respiración,
your inevitable death tu muerte inevitable is drawing one breath closer. está acercándose una respiración más. We're all sitting here melting like candles, Estamos aquí derritiéndonos como candelas, vanishing away in time. acabándonos en el tiempo. But what makes our death trustworthy Pero lo que hace nuestra muerte de confianza, confiable, is the love, es el amor love, eterno, that endlessly is taking us to itself, que sin terminar nos está llevando a sí mismo, unexplainably forever. sin explicación y para siempre. That God is the infinity of death, Dios es la infinidad de la muerte and death is the intimate immediacy of God. y la muerte es the intimate. Could you repeat that one more time? Yes. The God's the infinity of death, and death is the intimate immediacy of God, Y Dios es y la muerte es la inmediatez de Dios, which renders death mysterious, que nos hace que la muerte sea un misterio holy, santo trustworthy, y que se puede confiar en ella. an endless homecoming. Es una venir a casa interminable. And so now we're trying in time, Entonces ahora estamos tratando en tiempo, in this moment of prayer, en este momento de oración, to learn from God aprender de Dios how to die of love. cómo morirnos de amor. We're trying to learn the unsubstantiality of everything save love alone. Estamos tratando de aprender todo lo que, la insubstancialidad de lo que no es amor. When sadness arises, when fear arises, Cuando viene el miedo o la tristeza, it has substance, tiene substancia, it has authority. tiene autoridad, We feel it. lo sentimos, We need to feel it. necesitamos sentirlo. And in the intensity and density of these emotions, we can lose experiential access to the infinite love of God. Y en la intensidad y densidad de estos sentimientos podemos perder el sentido experiencial de nuestra conexión con Dios. This is normal. Esto es normal. We're just human beings. Simplemente somos humanos. And God infinitely loves us in our inability to stay stabilized in the love, in the presence of our fears. Y Dios nos ama infinitamente en nuestra inhabilidad. Could you repeat that last sentence? Yeah. That God's infinitely love with us in the inability to rise above our fears. Está enamorado de nosotros en nuestra inhabilidad de sobrepasar estos miedos. Yeah, we cannot attain this infinite union with infinite love. No podemos nosotros atrapar o agarrar esta unión con este amor infinito By our own finite efforts. por nuestros esfuerzos finitos. But it unexplainably attains us in our inability to attain it. Pero nos agarra a nosotros, nos atrapa a nosotros en nuestra inhabilidad de obtenerlo. Which is the gift of tears. Y ese es el regalo de las lágrimas. It's the gift of gratitude. Es el regalo de la gratitud. For a loving union that's beyond what words can say. Por una unión de amor que va más allá de lo que se puede decir con palabras. And what follows next, Y lo que sigue después, as the prayer comes to an end, en lo que termina esta oración, is to ask God for the grace not to break the thread of this intention of love as we go through the day. es pedirle a Dios la gracia de no quebrar este hilo de nuestra intención de vivir, estar conectados a este amor. We ask God for the grace Le pedimos la gracia to realize de realizar that our husband, our wife, our daughter and son, our mother and daughter, everyone that we see, que nuestro esposo, hijo, mamá, hermano, todos los que vemos, is someone just like us, son alguien exactamente como nosotros, God's beloved, amado por Dios, one in whom God is infinitely in love with, alguien con quien Dios también está completamente enamorado, who's unexplainably precious
in the midst of their wayward ways. Es precioso, inexplicablemente, aún en su manera que no están bien encarrilados. And just like us, they get tricked into giving authority to their imperfections. Y también como nosotros, ellos se enganchan en darle autoridad a estas otras cosas, To the unresolved matters of their heart, a las cosas no resueltas en su propio corazón. which instills shame, Y eso pues trae vergüenza, trying to measure up. tratar de hacer igual que o hacerse más que. Am I lovable enough yet? Am I lovable enough yet? Am I lovable enough yet? Soy suficientemente, me amerito el amor lo suficiente, me lo amerito ahora, me lo amerito ahora. It's enough to make God go sit on a stone somewhere and weep. Es suficiente para que Dios se vaya a sentar a una piedra y llore. And so maybe by seeing them through love's eyes, Y tal vez mientras lo podemos ver a ellos por medio de los ojos del amor, they might know you're safe to be with. ellos se pueden dar cuenta que tú eres una persona con quien pueden estar confiablemente. Sometimes we get the feeling we're in the presence of someone who's more present to us than we are. A veces se nos da ese sentir que estamos en la presencia de alguien que está más presente a nosotros que nosotros mismos. We get the feeling we're in the presence of someone who sees in us a value we cannot yet see. A veces tenemos ese sentir que estamos en la presencia de alguien que ve un valor en nosotros que nosotros aún no podemos percibir. And where would we be without that person in whose presence we were able to know that we were seen in this way? ¿Y a dónde estuviéramos sin la presencia de esta persona que nos puede ver de esta manera? And we learn to have faith in their faith in us. Y aprendemos a tener fe en la fe que ellos tienen en nosotros. Until little by little by little, we can have faith in ourselves. Para que poco a poco nosotros podamos tener fe en nosotros mismos. That we are unexplainably lovable. Que en realidad somos inexplicablemente amados. In the midst of our wayward ways. En medio de nuestras maneras descarriladas. So then we're constantly passing on to others. Y entonces estamos constantemente pasándole a los demás. This tender, loving, merciful love. Este amor tierno y compasivo. That is constantly being passed on to us. Que se nos está pasando a nosotros. Breath by breath, heartbeat by heartbeat. Respiración por respiración, latido de corazón por latido de corazón. This makes community possible. Eso es lo que hace la comunidad posible. This is the essence of family. Esta es la esencia de una familia. This is the essence of what makes it safe to be with each other. Esto es lo que le hace posible que nosotros nos sintamos seguros en la presencia los unos de los otros. Hopefully supporting each other. Espero que apoyándonos los unos a los otros. Accepting each other. Aceptándonos. In the messy, unfinished business. En las cosas que son no terminadas, que son caos. Thomas Merton once said, one of the great things about marriage, it helps people stay sanely carnal. Una de las cosas, dijo Thomas Merton, que son buenas del matrimonio, que les ayuda a las personas a mantenerse carnales. He once said, you cannot love and live on your own terms. Dijo, tú no puedes amar y vivir en tus propios términos, con tus propias ideas. He once said we should all get down on our knees right now and thank God we can't live the way we want to. Tuviéramos todos, dijo él, que arrodillarnos y darle gracias a Dios que no podemos vivir como queremos. Because the people we live with grind us like wheat. Porque las personas con quienes vivimos nos deshacen como wheat. Ay, Dios mío, esa es como maíz. They place upon us unbearable burdens. Y nos ponen en nosotros un peso grande. And they give us unexplainable gifts. Y nos dan regalos increíbles. Trigo. Perdón. And lucky them, they get to live with us. Y benditos ellos que les toca vivir con nosotros. Which, by the way, as I'll tell you, is not always easy. Y que les diré, no siempre fácil. So
Two other things I want to mention. Dos cosas que quiero mencionar. Let's say we're living this way, that we're trying to live this way. Digamos que estamos tratando de vivir de esta manera. And let's say we're practicing the I love you prayer Y estamos practicando esta oración del amor in whatever form it takes. en cualquier manera que ésta se dé. For the mystics, it starts to become mystical. Para el místico se vuelve místico, esta oración se vuelve mística, And each mystic has his or her own way of saying this. y cada místico tiene su manera de decir esto, de orar así. That you're sitting in prayer and the I love you, I love you. Estás sentado en la oración, en el te amo, yo te amo, And you begin to sense y empiezas a darte cuenta, a sentir that the infinite loving presence of God que la presencia infinita de Dios is quietly flowing into you. está entrando a ti calladamente, That the intimate presence of God is merging with the intimate immediacy of your very presence. que la presencia íntima de Dios está entrando a la inmediatez de tu presencia inmediata. Giving rise to a sweet communion, Y en eso surge una comunión muy dulce, a kind of oneness una unidad, un tipo de unidad that cannot be explained. que no puede ser explicada. Saint Teresa calls this the prayer of quiet. Santa Teresa le llamaba la oración del silencio, de quietud. She says, imagine a basin filling with water. Imagínate un contenedor llenándose de agua, And as the basin fills up, the water overflows the basin. y en lo que la llena de agua, este contenedor se sobrepasa de agua, se rebalsa. Yes. But imagine a basin that kept expanding and expanding in proportion to the water flowing into it. Pero imagínate este contenedor que crece y crece y crece en proporción del agua que le está entrando. And you realize as you sit in prayer Y te das cuenta en lo que estás sentado en oración, that this is what's happening to your heart. que esto es lo que te está pasando a tu corazón. That the infinite love of God is expanding your heart to the infinite proportions of the love flowing into it. Que el amor infinito de Dios está agrandando a proporciones infinitas tu propio corazón. And your prayer is to hand yourself over and entrust yourself to this love that's taking you to itself. Y tu oración es darte en confianza a este amor que se está entregando a ti, que te está llevando hacia ti. So in real life, she says, we're just trying to do God's will. En la vida concreta estamos tratando de ser la voluntad de Dios. So let's say I am praying this I love you prayer. Imaginémonos que estoy haciendo esta oración del amor And I experience the silent, flowing presence of God merging with my presence. y experimento la presencia silenciosa de Dios uniéndose a mi ser. My prayer then is to surrender to that. Mi oración es el poder darme a esto, entregarme, To let this love have its way with me, dejar que este amor haga lo que quiera conmigo, as it unexplainably takes me to itself. en lo que este mismo amor me lleva hacia sí de una manera inexplicable. And when that loving union subsides, Y cuando esta unión para and the fear returns, y el miedo regresa, the sadness returns, y la tristeza regresa, the confusion returns, y la confusión regresa, we get discouraged entonces nos desanimamos, that we're never going to be as mystical as we want to be que nunca vamos a ser tan místicos como queremos, because we have a scattered mind, porque tenemos una mente dispersa. which might be true. Puede ser que sea cierto. Inhale God loving you through and through and through, scattered mind and all. Entonces inhala a Dios, inhalándote completamente, así, disperso y todo. Finding no hindrance in your scattered mind. Encontrando ningún bloqueo en tu mente dispersa. To being hopelessly in love with you.
para que Dios pueda estar supremamente enamorado de ti and taking you so unexplainably to God, y llevándote hacia sí mismo, just as you are. exactamente como eres. And so it seems to me this is a lifetime's work. Entonces me parece a mí que este es un trabajo de toda una vida. It's a work that has already begun in you, Es un trabajo que ya empezó en ti, or you would not have been drawn to take part in this gathering. o no hubieras estado atraído a tomar parte de esta reunión. The very fact you were drawn to be present to this El hecho que tú estás aquí, presente a esto, bears witness that this love da testimonio de este amor, is already emerging in your life que este amor ya está saliendo en tu vida and giving itself to you y dándose, entregándose a ti in the intimate, unfinished complexities of each unfolding day. en la complejidad de cada día que se va desarrollando. There's a lovely prayer, sometimes called the bookmark of St. Teresa of Avila. They found it in her prayer book when she died. Hay una oración linda de Santa Teresa que lo encontraron en uno de sus libros, perdón, en un marcador en uno de sus libros. Let nothing disturb thee. Que nada te Let- disturbe, Let nothing frighten thee. que nada te dé miedo, All things are passing. todo pasa, God alone remaineth. solo Dios permanece. Patience obtains all things. La paciencia alcanza todas las cosas. Just wait long enough. Espérate lo suficiente And every one of us here y cada uno de nosotros acá will have been dead for 1,000,000 years. va a estar muerto por 1.000.000 de años. But the love that's flowing through our veins Pero el amor que está corriendo en nuestras venas and touching us with the beauty of these teachings y tocándonos con la hermosura de estas enseñanzas is the love es el amor that will be giving itself to us forever and ever and que se ever. estará entregando a nosotros por siempre y para siempre y para siempre. There's a Christian thinker, Gabriel Marcel. Hay un Gabriel Marcel, Gabriel Marcel es un cristiano a French thinker. Marcel. He francés. says, we know we've learned to love someone when we've seen in them that which is too beautiful to die. Y sabemos, nos damos cuenta que amamos a alguien cuando vemos en ello aquello que es demasiado hermoso para morir. And we know we've learned to love ourselves Y nos damos cuenta que hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos when we're learning from God how to see in us that which is too beautiful to die. cuando aprendemos de Dios cómo ver en nosotros mismos aquello que es demasiado hermoso para morir. And that in us that is too beautiful to die Y aquello en nosotros que es demasiado hermoso para morir is Para the que no muera. deathless love of God, es el amor de Dios que nunca muere, pouring itself out and giving itself away, dándose, rebalsándose y entregándose whole and complete, todo y completamente, as the intimate immediacy of the gift and miracle of our life. como la inmediatez íntima del regalo de nuestra propia vida. I think we pray Yo creo que oramos that we might learn from God que podamos aprender de Dios how to be established in this unexplainable love. cómo estar establecidos, fundamentados en este amor. So I'll end with this thought. Yo terminaré con este pensamiento. What if we could all close our eyes right now and be interiorly awakened? ¿Qué tal si pudiéramos todos cerrar los ojos y ser iluminados, ser de repente conscientes, awaken, despertados? So that when we opened our eyes, we'd see through our own awakened eyes what Jesus saw in all that he saw. Para de la manera que entonces cuando nos despertemos viéramos por medio de nuestros propios ojos la manera que Jesús veía todo. What would we see? ¿Qué viéramos? We'd see God. Viéramos a Dios, Because Jesus saw God in all that he saw. porque Jesús vio a Dios en todo lo que veía. What's amazing when we prayerfully sit with the Gospels Lo que es increíble es que cuando nos sentamos con las Escrituras, is it doesn't matter what Jesus saw.
No importa lo que vio Jesús or who Jesus saw, o a quién vio, his mother or a prostitute, su mamá o una prostituta, his disciples or his executioners, sus discípulos o aquellos que los estaban atacando, tratando de matar, a person of great wealth and power or a widow dropping her last coin in the box, una persona de mucho poder y dinero o una viuda que estaba poniendo su última monedita, the joy of those gathered at a wedding, la felicidad de aquellos que estaban en el banquete de la boda the sorrow of those gathered at the burial of a loved one, o la tristeza de aquellos que estaban al lado de alguien que había fallecido, or a bird, o un pájaro, or a flower, or a tree. flor o un árbol. Jesus saw God in all that he saw. Jesús vio a Dios en todo lo que veía. And Jesus said, Y Jesús dijo, you have eyes to see and do not see. tienes ojos para ver, pero no ves. See? And our prayer becomes, Lord, that I might see. Y nuestra oración entonces se convierte, Señor, que yo pueda ver. Yes. May I learn from you how to see through my own eyes what you saw and everything that you saw and who you see when you see me. Que enséñame, Señor, a ver por medio de mis propios ojos la manera que tú veías a todos los que veías y la manera que tú me ves a mí. That I might see you Que yo te pueda ver a ti, in myself, en mí mismo, in this person, en in esta this persona, person, in en this esta person, persona, en esta persona, in this moment, en este momento, in this situation, en esta situación. regardless of the situation. No importa cuál sea la situación. See? And may I be established in this seeing. Y puedo ser yo establecido en esta manera de ver. That I might become a healing presence in a traumatized world. Que yo me pueda convertir en una presencia sanadora en un mundo traumatizado. May I be grounded in a peace Que pueda estar yo establecido en una paz. that is not dependent on the outcome of my efforts. Que no dependa del resultado de mis esfuerzos. Because it is your peace upon whom everything depends. Porque es tu paz en la cual todo depende. And may I bring this peace Y que pueda yo traer esta paz with a tender-hearted mercy con un corazón tierno y compasivo to myself and to each person in each moment of my life. a mí y a mi propia persona y a otras personas en cada momento de mi vida. This is my prayer. Y esa es mi oración. So I'm done. Ya terminé. Muchísimas gracias, Jim. Thank you, Dr. Finley. Yo diría ahora que poner esta vela para poder seguir en este silencio, We're going to light up this candle to continue in this silence, para poder interiorizar más todavía lo que nos has dicho. so that we can deepen what you have shared with us. Estamos, entonces, pura gracia, puro amor que penetró, nos atravesó. It's pure grace, pure love that penetrated us. Estamos conmovidos. We are moved. Los invitamos a poder dejar resonar lo que hemos escuchado. We invite all of you to let it resonate in you, what you have heard. Y podamos ir haciendo las preguntas We can start making questions. para el doctor Finley. We can ask the questions to Dr. Finley. Y podemos que de todo lo que escuché sigue resonando en mi corazón con tanta fuerza. What of all that I heard is still echoing in my heart with strength. Y poder poner, mientras seguimos escuchando, poder poner en la respiración y en los latidos te amo, mientras lo seguimos escuchando, como una lluvia que nos penetra. And we can put in our breath this I love you, this rain that penetrates us.
Inhalamos profundamente. Exhalamos y seguimos con este corazón abierto para seguir escuchando las preguntas que vamos a formularle al doctor. We inhale and exhale to continue hearing the questions that we will ask Dr. Finley. Podemos entonces sacar la placa, Agus. Muchas gracias a vos, Elsie, increíble, increíble. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Se podría decir, decirle al doctor que le voy a ir leyendo de a 3 más o menos y que él vaya eligiendo. Inés, nos esperamos un ratito, no sé si está ahorita de regreso. Ah, bueno, y si no, ¿sabes qué? También te paso las preguntas a vos, las reenvío también a vos, así también las tenés y yo igual las leo en voz alta. Gracias. Paso ahora a vos, Elsie. Ok. Bueno, las podríamos... Está bien. And Dr. Finley, I'm not sure if you're there. It's okay. I am. I hear you. Oh. My picture went blank. Oh, okay. But there I am. I clicked on it. It went blank all by itself. No, I'm right. I've been listening. I'm right here. Okay, perfect. I just disappeared. Yeah. These are the questions. No, The first. Okay. ¿Se podría decir que la mística cisterciense, además de una mística nupcial, es una mística amical de amistad? Could it be said that the mysticism of the Cistercian community is a nuptial mysticism, but also one of friendship? Yes. Let's say first that say a mystic has her primary metaphor. Let's say it's nuptial mysticism. Si digamos de que su metáfora principal es de nupcial, es una misticismo nupcial. But that primary poetic metaphor always includes all forms of love. Pero esa metáfora primordial incluye todas las formas del amor. A married person, una persona casada, wouldn't say, I'm married, I don't need any friends. No diría, estoy casado, no necesito amigos. Or I'm married, I'll be as unfriendly to you as I want to. O estamos casados, entonces ya no seré tu amigo. The love overflows into a constancy in love in all of its forms. El amor siempre se rebalsa en la constancia, en el amor, en todas formas. As a matter of fact, one of the Cistercian saints, Saint Aelred, uno de los santos cistercianos, a Cistercian monk, wrote a whole spirituality on the spirituality of friendship. Escribió toda una espiritualidad del misticismo de la amistad. For as Jesus says, I have called you friends. Porque Jesús dijo, los he llamado amigos. Yeah. Okay. Second, decías que si somos sinceros con Dios, Dios hace mucho con eso. ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo sincero? You said that sincerity goes a long way. How do I know that I am being sincere? Well, I think we never know 100% for sure we're being sincere. Nunca sabemos al 100% si estamos siendo sinceros. Because sometimes we hide our insincerity. Porque a veces escondemos nuestra insensibilidad. From ourselves. De nosotros mismos. And so we're always asking for the gift of being honest and true about ourselves. Siempre estamos orando entonces por el regalo de poder ser honestos acerca de la verdad de nosotros mismos. And there's two things that help. Y hay dos cosas que nos ayudan. To ask the people that you live with. Preguntar a las personas con quien tú vives. What it feels like to be on the receiving end of how you're treating them. Cómo se siente estar en el lugar de recibir la manera que tú los estás tratando.
particularly with respect to the thing you're trying to be sincere about. particularmente con aquello que tú estás tratando de ser sincero, And be open to their input. y permanecer abierto a lo que te digan. It doesn't mean that what they share might also have confusion in it. No quiere decir que lo que ellos te digan pueda hacer que también tenga confusión. But I think a husband and wife, or father and daughter, mother, whatever, you can tell when people are basically trying to be genuinely real with each other. Tú puedes darte cuenta, por ejemplo, un esposo, esposa, madre, hijo, que si básicamente estás tratando de ser sincero con ellos. So when they give you feedback in a sincere way, Entonces, cuando te dan retroalimentación en una manera sincera, you know there's at least a truth of seed, a seed of truth in that. te das cuenta que sí hay una semilla de sinceridad en lo que te están diciendo. The second important way to know you're really being sincere La segunda manera de saber que estás siendo sincero, is once you see the hurtful behavior, cuando tú ves las cosas que tú haces que hieren, que lastiman a los demás, the withholding of intimacy, el que quites intimidad, resentment, el resentimiento, being short-tempered and hurtful in our tone of voice, ser hiriente en el tono de nuestra voz, corto con los demás, and other frailties that we all have one way or another, y todas estas otras cosas que todos tenemos de una manera u otra, that you take responsibility to do what you can to be healed from that. que tú tomes responsabilidad para sanar de lo que necesitas sanar, That you're sincere in your effort. You tell the person, honestly, I'm going to try better. que tú eres sincero en tus esfuerzos y les dices honestamente, quiero tratar de ser mejor. And from time to time, ask them, how's it going? Y de vez en cuando pregúntales, ¿cómo crees que va esto? Do you think I'm being a little better? ¿Crees que estoy mejorando? And that I'm a little safer to be with? Y que soy más confiable, o sea, que puedes estar conmigo sintiéndote mejor. Like that. And that's how we ideally help each other. Ideally. Y así es como idealmente nos ayudamos los unos a los otros. Yeah. Thank you. ¿Por qué nombrabas especialmente la tristeza, el miedo y la confusión como emociones que pueden aparecer en la oración? ¿Qué hacemos cuando aparecen estas emociones? ¿Solo permanecer? Y si podría decir algo más del regalo de las lágrimas. Era tristeza, confusión, ¿y cuál era el otro, Inés? Miedo, tristeza, miedo y confusión. Is there a particular reason why you mention in a special way that in prayer feelings like sadness, confusion, and fear rise up? ¿Y la segunda parte de la pregunta, Inés? ¿Qué hacemos cuando aparecen estas emociones? Si solo permanecer, y si podría decir algo más del regalo de las lágrimas. What do we do when these emotions arise? And could you speak more about the gift of tears? Yes. Let's say I'm mentioning these things because one way or another, they're so woven into the human experience. Estoy mencionando esas cosas porque de una manera u otra, estas están tan tejidas en la experiencia humana, estos sentimientos están tejidos en la experiencia humana. As human beings, we feel the whole range of emotions. Como humanos sentimos todas estas emociones. Joy and happiness. Alegría, felicidad. Fear, uncertainty. Miedo, incertidumbre. And so if we're practicing Lectio Divina, y si estamos practicando Lectio Divina, that is, if we're prayerfully reflecting on a text, si estamos reflexionando en un texto, painful emotions might not arise if that's not the focus of the text. Estas emociones dolorosas puede ser que no surjan porque si no son parte del texto. Maybe God's asking us to reflect on a source of happiness. Tal vez Dios nos está pidiendo reflexionar en alguna causa de felicidad. A source of gratitude. O de gratitud. And in our meditation, our meditatio, we'd reflect with God on that source of happiness. Y en nuestra meditación reflexionáramos con Dios acerca de ese lugar de felicidad.
But sometimes we're asked to reflect upon sources of sadness. Pero a veces estamos invitados a reflexionar acerca de la fuente de nuestras tristezas And find the consolation that's hidden in that. y encontrar la consolación que está escondido adentro de ella. So, for example, when Jesus says, "Fear not," Por ejemplo, cuando Dios dice no tengas miedo, it invites a dialogue with God. invita a un diálogo con Dios. Lord God, you know the fears that I feel. Señor Dios, tú sabes los miedos que yo siento. Help me to understand what it means not to be afraid. Ayúdame qué significa entender lo que significa no tener miedo. You were afraid. Tú te diste miedo. In the Garden of Gethsemane, you wept blood. You En sweat blood. Getsemaní tú estabas sudando sangre. You knew fear. Tú conocías el miedo. So are you asking me not to be afraid of being afraid? Entonces me estás pidiendo que no tenga miedo de tener miedo. And so on. Y así. Yeah. But in contemplative forms of prayer, Pero en las formas contemplativas de la oración, I love you, I love you, I love you, and then sitting in silence. te amo, te amo, te amo, sentados en silencio. That sustained attentiveness infused with love leaves us wide open En esta atención sostenida al amor, for all that will come rising up and falling away within us while we sit. nos deja abiertos a todo lo que va a surgir de nosotros en lo que estamos sentados en la oración. And that's why I say it. Y por eso es que lo digo. Just sit long enough, everything arises. Si te sientas lo suficiente tiempo, todo The sale. gift of tears El regalo de las lágrimas is an intimate experience of being loved by God es una experiencia íntima de sentirse amado por Dios, without foundations. sin fundamento. So we don't say to God, I know that you love me. No decimos, Señor, yo sé que tú me amas. And no wonder, look how amazing I am. Y no me sorprendo, mira qué increíble soy. Who wouldn't love me? ¿Quién no me amara? It's not like that. No es así. No, it's like when we're sitting empty-handed, Es como cuando estamos sentados con las manos vacías, vulnerable and without answers. vulnerable y sin respuestas. God makes a move on us Dios se mueve hacia nosotros and touches us in how unexplainably loved we are through and through and through and through, and we're moved to tears. y nos toca y nos hace saber que nos estamos completamente amados y eso nos mueve a llorar, a las lágrimas. In the tears, the body is praying. En las lágrimas el cuerpo está orando. See, it's the body's gratitude Es la gratitud del cuerpo for being so unexplainably loved. por ser tan amado inexplicablemente o Not, inexplicablemente amado. not because we've measured up to what we think we're supposed to be, No porque nos hemos convertido en quien creemos que tenemos que ser, but infinitely loved just the way we are. pero amados infinitamente, exactamente como somos. Which then gives us the courage Y eso nos da la valentía to face what we need to face, de afrontar lo que tenemos que afrontar, to admit what we need to admit, admitir lo que tenemos que admitir, because we won't be overcome by shame. porque no vamos a estar tomados por la vergüenza. Jesus said, the truth will set you free, Jesús dijo, la verdad te hará libre, which is the truth of love that's honest in the reality of the situation with each person. y es la verdad del amor que es honesta en la situación de cada persona. Yeah. Y ya para ir terminando, And now that we're going to be finishing, dice, ¿algún libro que nos pudiera orientar en el conocimiento de los místicos contemplativos? any book that you would recommend that would orient us in the knowledge of contemplative mystics? In English, I'm assuming, right? I would know in Spanish. They'd have to. En inglés no, porque no lo I conocía. would just in English, yes.
Well, I would say some good places to start Algunos lugares buenos para comenzar. would be Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God. Brother Lawrence. Y esto lo voy a escribir en el chat para que lo Okay. tenga. Brother Mhm. Lawrence, what was the name of the book? The Practice of the Presence of God. Practice of Presence. La práctica de la presencia de Dios. Yes. Also, a book I wrote is called is Christian Meditation. Meditación cristiana. Él lo escribió este libro en inglés. No sé si está en español. And I kind of walk through the foundations of contemplative prayer in the Christian tradition. Y yo ahí describo los pasos de la oración contemplativa en la tradición cristiana. And I also have an audio set with sounds true called Christian Meditation. Y también tiene un audio set que se llama, por medio de Sound True, que se llama también Meditación Cristiana. So Thomas Merton, Thomas Merton, his book, Thoughts in Solitude. su libro Pensamientos en Solitud. And I would say this too. These mystics are very beautiful, but they're not easy. Estos místicos son muy lindos, pero no son fáciles. And therefore, right now, I currently have this podcast Yo ahorita tengo este podcast that I'm doing for the Center of Action and Contemplation que estoy haciendo para el Centro de Contemplación y Acción con Richard Rohr, called Turning to the Mystics. que se llama Regresando a los Místicos. So we did 7 30-minute sessions on Thomas Merton. Hicieron 6 sesiones de Thomas Merton. We just finished now 7 on St. Teresa of Avila, the interior castle. Acaba de terminar Santa Teresa de Ávila. And starting in January, we're going to do St. John of the Cross and the Dark Night of the Soul. Y en enero empiezan San Juan de la Cruz. And if you go on their website, you'll find their resources, like books you can listen to, other things, because it takes a little while to get into what they're saying. You have to be patient with yourself. But once you get into the rhythm of their language and sit with the beauty of it, little by little, you can be touched by it. Y ahí tienen también recursos que puedes leer y ahí requiere que tengas paciencia contigo mismo, dejando que poco a poco te vayan tocando sus palabras. Yeah. Y estos podcasts son todos gratis. He escuchado yo el de Santa Teresa y es excelente. And I'm sure too, when I was in Spain, in Avila, I was in Madrid, and there's a big Carmelite center there for Carmelite studies in Francis and Teresa. Ahí hay un centro en Ávila, de un centro carmelita para el estudio de Santa Teresa. Yeah, so I think with Teresa and John, there's just a wealth of readings and commentaries in Spanish. Hay muchos comentarios en español y muchos recursos. That you could find a way to kind of ease into the beauty of what they're saying, especially if you feel called to this. Especialmente si te sientes llamado interiormente a la hermosura de lo que ellos dicen. Yeah, Thomas Merton once said at the monastery. Thomas Merton dijo una vez en el monasterio. The St. John of the Cross was writing for beginners. Que San Juan de la Cruz estaba escribiendo para aquellos que iban comenzando. He said but he was writing for a certain kind of beginner. Sí, lo estaba haciendo, pero él escribía para cierto tipo de persona que estaba comenzando. That in the sincerity of my prayer, que en la sinceridad de la oración, God leaves us empty-handed. que Dios nos deja vacíos. He says, in a dark night, en una noche oscura, that transforms the lover and the beloved into each other. Que transforma el amado y el amor en uno mismo. So you have to, find your way. Yeah. Entonces tienes que encontrar tu propio camino. Yeah. Bueno, muchas gracias, Jim. Nos has dejado colmados con una gran plenitud. You have left us full with this great
plenitud. Oh my goodness, now I'm running out. Muy llenos. Ya te lo... Muy lleno. Y la verdad, con muchos, encendiste la llama de seguir en este camino contemplativo que enciende nuestro amor. You lit the flame that encourages us to continue in this love. Y de verdad, qué grande que es Dios, cuánto nos ama y qué grande que es dejarnos amar por Dios. And in truth, how great God is and how great is to allow ourselves to be loved by this God. Yes, true. It's true. Así que fue un rato, nos regalaste un rato de puro amor. Muchas gracias. Of pure love. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Yo diría entonces ahora, mirando a la galería, que hagamos una linda bendición. Todo nuestro amor, Jim, hacia vos. All our love towards you, Jim. We're going to look at the gallery. Nosotros exhalamos esta bendición, que el Señor te regale, todo te siga colmando de su abundancia. We exhale this blessing that God continues to fill you with this love. Thank you. Qué lindo, Elsie, y muchas gracias a vos, Elsie, lo has traducido con un amor también. Muchas gracias, Elsie. Thank you very much. Gracias a todas. Así que abrimos los micrófonos para aplaudir grande a Jim. Bravo. Thank you. Gracias. Thank you. Excelente. Gracias. Sin desperdicio. Excelente. Gracias. Gracias. Thank you very much. Bye. Gracias. Bye. Y a las palabras, Jim, acompaña toda la ternura de tu rostro y la luz de tu mirada. ¿Estás, Elsie, para traducirle? Perdón, lo tenía en mute. I had it in mute. I'm so sorry. Could you repeat that? ¿Lo puedes repetir, Inés? Digo que además de las palabras, nos regala la dulzura de su rostro y la luz de su mirada. In addition to your words, you gifted us with the sweetness of your face and the kindness of the way you see, your eyes. Your lights, the light of your eyes. The light of your eyes. From our heart to your heart, united in the heart of Jesus. Thank you. Bye. Bye. Gracias. Vamos a las placas, Agus.